palabra en esta mañana. Quiero que usted esté muy concentrado porque vamos a tener hoy un estudio bíblico bien interesante. Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer solamente dos versículos. Versículo 4 al 6. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así que también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Puede sentarse. Y esta enseñanza la he titulado ¿en qué creemos? ¿En qué creemos? Fundamentos de nuestra fe. ¿En qué creemos? Y si usted le pregunta a la mayoría de personas fuera de esta iglesia, en la calle, y usted les pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Cuál cree usted que va a ser la respuesta mayoritaria? Sí. Pero creo que es muy importante, y usted lo sabe, que hay unas diferencias entre ese creer en Dios y realmente lo que implica la fe. Hubo un tiempo al principio en la iglesia histórica donde hubo que hacer un alto en el camino para que las personas se pudieran poner de acuerdo en qué creían. Y es que imagínense ustedes, después de que Cristo murió, resucitó, dejó a sus apóstoles enseñando las escrituras y el evangelio se regó por todo el mundo conocido, ¿qué pasaba entre esos hermanos? Conocemos a través del Nuevo Testamento que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el apóstol Juan escribían cartas para contarle a los creyentes cuáles eran los fundamentos de la fe. Pero imagínense ustedes, después de que ellos murieron, ¿quiénes seguían contando cuáles eran los fundamentos de la fe? Era probable que algunas personas empezaran a cambiar algunas de las cosas que dice la enseñanza bíblica. Y a partir de ahí empezaron a desarrollarse algunos conceptos que la gente decía, pero esto no es lo que yo aprendí o lo que yo leí. Imagínense, no había internet, no habían Biblias físicas como las conocemos. Recordemos que la primera Biblia impresa que tuvimos fue en el año ¿qué? Más o menos en el año 1500. O sea, que lo que teníamos antes eran manuscritos. Se tenían que transcribir. No teníamos el papel que tenemos hoy. Había que transcribirlo en materiales que se dañaban permanentemente. Había que guardarlos muy bien, esos rollos. Así es que sucede algo por allá en el año 325, que se conoce como el credo o como el concilio de Nicea. 325 después de Cristo, el concilio de Nicea.
Y en ese concilio se reunieron todas las personas que dirigían las iglesias más importantes y relevantes de aquella época para ponerse de acuerdo en cuáles eran los puntos principales en los cuales debían creer todos los creyentes o cristianos del mundo. El propósito de allí fue sacar algo que se conoce como el credo. El credo de Nicea se conoce actualmente. Y de allí salió los principios básicos de que debe creer todo creyente. Y esto tenía 4 aspectos muy importantes. El primero es que el credo iba a ser la declaración de fe de todas las iglesias cristianas. Pero el segundo, el credo nació para pelear, llamémoslo así, para luchar contra una herejía que se había levantado, conocida como la herejía arriana. ¿Han escuchado de Arrio? No, parece que no. Arrio era un obispo de la iglesia de Alejandría que decía que Jesús era una persona muy importante, era el Hijo de Dios, pero que Jesús no era Dios. Que Jesús había sido creado por el Padre. Y entonces los otros cristianos, los otros obispos decían, no, momentico, eso no es lo que dice la Biblia. Y él empezó a enseñar eso y muchas personas estaban creyendo en lo que estaba diciendo Arrio. Y entonces se reunieron y construyeron lo que se conoce en Nicea, el credo de Nicea, para poder tener una unidad doctrinal, para poder sintetizar fácilmente la doctrina. Hay que evaluar que en el 4.º punto que aparece ahí, que ningún credo, por bueno que sea, puede sustituir las escrituras y nos invita a hacer una revisión permanente de las escrituras para ver si lo que dice en ese credo es real o no. Simplemente un dato. El arrianismo, como se conoce, es el padre o es la doctrina fuente de una secta que todavía está con nosotros hasta el día de hoy, conocida como los testigos de Jehová. Eso es arrianismo. Ellos hablan de Jesús, pero ellos, cuando usted les hace la pregunta, ¿Jesús es Dios? Dicen que no. Entonces, el arrianismo es una doctrina que todavía prevalece hasta nuestros días. ¿Quieren ustedes que esta mañana estudiemos ese credo? Vamos a estudiarlo a la luz de las Escrituras. El primer punto de ese credo, hay 4 aspectos importantes de ese credo que están y que siguen vigentes y que son los pilares del credo de Nicea. Dice, el primero es la fe en Dios. Algunos que pasaron por la Iglesia Católica les enseñaban un credo, ¿cierto? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Listo. El credo arranca diciendo, usted cree en Dios. Y ahorita lo vamos a examinar. Segundo, la Trinidad como doctrina fundamental de la Iglesia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí?
valioso, importante, porque el arrianismo le quitaba categoría a Jesús y también categoría al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza en el arrianismo, una fuerza impersonal, ¿sí? Para nosotros el Espíritu Santo es una persona. ¿Listo? La Trinidad. Lo tercero, la relevancia de la iglesia, la importancia de la iglesia. Y lo cuarto, que Cristo vuelve. ¿Sí? Entonces vamos a estudiarlo de una manera desglosada. Primer punto de ese credo. Dice el credo de Nicea: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Primer punto. ¿Sí? Es importante entender en qué creemos nosotros. A la verdad, nosotros creemos en un Dios Padre Todopoderoso, que ha sido creador del cielo, de la tierra, y eso significa entonces que nuestra fe no es una fe cultural o nominal, como decíamos ahorita, una persona que dice, yo creo en Dios, pero no sabe lo que dice la Biblia de ese Dios. La Biblia nos dice que ese Dios es un Dios creador. Génesis 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un Dios creador. La Biblia también le da la categoría de Padre y le da la categoría de Todopoderoso, es decir, que es un Dios que no tiene límites en sus capacidades, en su entendimiento, en su poder. Y eso es muy importante porque muchas personas que dicen creer en Dios no creen en un Dios todopoderoso. Y también es valioso porque en la época actual muchas personas, ateos modernos, dicen que no puede haber una, digamos, le dan crédito a la religión, mas no le dan crédito a Dios. Y dicen, todo esto que ha sido creado es producto de la evolución. Pero a la verdad no hay ningún estudio científico hoy que pueda explicar clara y comprobadamente que el universo no fue creado. Tenemos a un Dios creador del universo, a un Dios que es todopoderoso y a un Dios que es presente en todo, en lo que conocemos y en lo que no alcanzamos todavía como humanidad a conocer. Y la palabra, cuando designa a este Dios todopoderoso, tenemos aún varias denominaciones en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, habla del Dios Elohim. Elohim como el nombre de Dios, del Dios creador. Un Dios que está antes de la creación. Un Dios que es propiciador de la creación. Y los físicos y los científicos han dicho, algo tuvo que haber detonado esta creación. Algo. Y muchos hablan de una explosión, el Big Bang, como el origen de la creación. Pero la misma teoría de la física dice por
por el segundo principio de la ley de la termodinámica, que todo lo que se produce tiene una causa. Así es que si fue una explosión, ¿quién pudo haber causado esa explosión? Alguien tuvo que haber causado esa explosión, o si no se incumple la segunda ley de la física y la termodinámica. Tenemos un Dios que es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador suyo y creador mío. Y cuando nosotros creemos realmente y pasamos de tener una fe cultural, esa fe que dice, sí, yo sé que hay un Dios, pero vivimos una vida como si no existiera ese Dios. Y pasamos a ser conscientes de la existencia de Dios en nuestra vida. Entonces algo tiene que transformarse en nuestra vida. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él todas las cosas son. Usted se pregunta, ¿yo por qué vivo? A mí, ¿por qué me trajeron a este mundo? Y hay muchas personas que hacen el reclamo a los papás. ¿Usted por qué me trajo a mí a este mundo? Pues tal vez la pregunta está más arriba. La respuesta está más arriba. Porque por Él, en Él y para Él, todas las cosas son. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Usted tiene un Dios que lo creó a usted, que lo conoce desde antes de que fuera fecundado. El rey David dice, mi embrión vieron tus ojos. Así es que usted ha sido creado por ese Dios todopoderoso, ese Dios que gobierna el universo infinito, que el hombre no ha podido llegar a entender hasta dónde puede llegar el universo, pero que sí ha descubierto una cosa característica, que el universo no está quieto, que el universo se mueve, que el universo se expande todos los días, y ha empezado a pensar y qué puede sostener al universo y por qué el universo está en permanente dinámica, porque hay un Dios que no está dormido ahí arriba, hay un Dios que todo lo sostiene, que todo lo mueve y que no hay nada que se salga de su control. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, un Dios todopoderoso, a un Dios que no le queda imposible hacer nada en nuestra vida, un Dios que puede restaurar un hogar que puede parecer destruido, un Dios que puede sanar un cáncer que parece incurable, un Dios que puede levantar a una persona atrapada en cualquier vicio, hábito. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, el Dios que creó el universo. Y hay una palabra muy clara para definir a ese Dios que lo utiliza el Antiguo Testamento, Adonai, el Dios que sostiene el universo, el Todopoderoso, Adonai. Así es que cuando usted le diga a Dios Adonai, le está diciendo que Él es el dueño de todo lo que existe. Amén. Entonces usted está en un momento de incertidumbre. Hay un Dios todopoderoso que puede hacer cosas y que sigue haciendo cosas imposibles. Segundo, es un Dios que merece toda la adoración que usted y yo le podamos dar. Es un Dios que debe ser reverenciado y adorado, porque dice que a Él sea la gloria
por siempre. Amén. Y tercero, usted debe entender que por más caos que haya, por más situaciones difíciles que haya, su creencia y su fe en Dios, en lo que dice la Biblia acerca de ese Dios, dice que usted tiene propósito, que usted fue diseñado y que usted tiene una dirección que Dios ha trazado para usted. Los momentos pueden estar difíciles, Dios tiene en su control mi dirección cuando yo estoy bajo su cobertura, cuando yo estoy bajo obediencia a Él. Él tiene el control de tu vida y de mi vida. Segunda parte del credo. Entonces, primera, creo en un Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible. ¿Podemos creer en eso? Podemos creer en eso. Segunda, esta es un poco más larga. Dice, ¿y por qué es larga? Porque recuerden que el credo de Nicea estaba luchando contra ¿quién? ¿Los qué? Los arrianos. Y los arrianos habían atacado el punto de Jesucristo. Entonces dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre de todos los siglos, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Si leemos el texto que aparece ahí, una persona puede ir buscándolo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Ese texto bíblico en gran parte refuerza lo que dice esta parte del credo. Y este credo hace inferencia en algunos aspectos que me gustaría remarcar rápidamente. El primero es que dice, aunque Jesucristo se denomina como Hijo único de Dios, dice que Él nació antes de todos los siglos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que Jesús solamente vino a existir a partir de cuando nació de la Virgen María. Que Él ya existía antes de la creación. Que Él como hijo estaba en el mismo instante que el Padre permanentemente. De hecho, la palabra Elohim que mencioné ahorita de Dios para referirse a Dios, cuando usted va al original hebreo y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el hebreo ese Dios, la palabra es Elohim. Y es muy particular porque esa palabra Elohim es una palabra plural. Recordamos la diferencia entre singular, uno, plural, más de uno, ¿cierto? Varios. Y Elohim es un nombre plural para Dios. Es decir, nuestro español es un español que utiliza una sola palabra para denominar muchas cosas. Por eso aparece la palabra Dios. Pero no siempre que aparece la palabra Dios en la Biblia está haciendo referencia al mismo nombre. En el hebreo hay muchos nombres para Dios. Elohim, Jireh, Adonai.
¿sí? Rafa. Y ese Dios que se utiliza ahí es un Dios plural. Pero cuando la Biblia en Génesis, la traducción nuestra, cuando Dios va a crear al hombre, ¿qué dice? Hagamos al hombre a nuestra. ¿Por qué no dijo, haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza? Los traductores ahí quedaron, porque al traducir del hebreo al español, dicen es que está hablando en plural, es como si estuvieran hablando varias personas. Es la primera señal que Dios nos da de que Él es un Dios trino, de que Él es un Dios en relación con el Hijo y con el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo están ahí como en una convención y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y podemos ver ahí a un Dios plural, a un Dios en relación. Y él dice, ese Dios, es decir, el Hijo estuvo en la creación del hombre. Otro elemento importante que tenemos que ver ahí es entonces, está en ese texto de Juan 1:1, Nuevo Testamento. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo, ¿a quién está haciendo referencia? A Jesús. Juan dice, en el principio el verbo, o sea, Jesús, estaba con Dios, haciendo referencia al Padre. Pero remata diciendo Juan, y el verbo era Dios. ¿Sí? Importante entonces este concepto acerca de el Hijo como la persona de Jesucristo, de la misma sustancia del Padre, significando entonces que Cristo es Dios. Y muy importante esto porque nos da dos elementos de aplicación muy importantes este tema. Primero, la adoración centrada en Cristo. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es verdaderamente Dios, Jesús nos llama y nos invita la palabra a que lo adoremos con reverencia y con profundidad. Muchas personas reconocen al Jesús histórico. Bueno, déjenme hacer un comentario acá. También algunos ateos dicen, bueno, y es que ese Jesús sí existió. Porque es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Pero resulta que por lo menos 5 historiadores no cristianos hablaron de la existencia de Jesús en la tierra. Entre ellos, uno de los más importantes historiadores romanos de la época, de esa época, Flavio Josefo, habló por lo menos 3 o 4 veces en sus recapitulaciones de la historia de Jerusalén en Roma y hablaba de la existencia de un hombre llamado Jesús que hacía milagros, que la gente lo seguía y que fue crucificado. Y que un tiempo después su cuerpo no fue hallado en la tumba y que surgió lo que él llamó en su momento, este historiador, una secta de los cristianos seguidores
de sus enseñanzas. Flavio Josefo nunca se convirtió al cristianismo. Estamos hablando de una persona romana que habló que Jesús vivió efectivamente, hizo milagros, murió en una cruz y luego su cuerpo no fue encontrado. Y que muchas personas lo siguieron. Hay más referencias de Jesús en los libros de historia antigua que de Marco Antonio o de Julio César, emperadores romanos. Es decir, que ciertísimamente hoy, si fuésemos a tener evidencias científicas, históricas, si Jesús existió, vivió por esta tierra, hizo milagros, murió en la cruz, sí, sí las hay, por fuera de la Biblia. Significa entonces que no estamos hablando de un mito, para que dicen algunos ateos o agnósticos. Estamos hablando de un Jesús que vivió efectivamente en la tierra y que era un predicador de la palabra de Dios. Y que era realmente un hombre que trastornó la época en la que vivió. Y este Jesucristo, en época de Juan, cuando escribe y el verbo, Juan estaba luchando contra los gnósticos, secta que también existe hoy en día. Porque los gnósticos decían, no, es que saben que Jesús sí era Dios, pero lo que ustedes vieron era mentiras, era como un fantasma que aparecía y desaparecía. Pero recordemos que Jesús tuvo hambre, lloró, se sintió triste. La gente lo podía tocar. Recordemos la mujer del flujo de sangre. Recordemos que cuando él se le aparece a Tomás, meta el dedo, Tomás. Realmente Jesús estuvo en la carne, aquí, en la tierra. Y Juan por eso escribe de esa manera, para que ciertísimamente todos quedemos claros de que ese Jesús se hizo hombre y vivió en la tierra. Pero segundo, nos da la seguridad de la salvación. Si Cristo no era Dios, nuestra salvación estaría incompleta. Pero si Cristo es Dios, nuestra salvación en Él es completa. No tenemos otro mecanismo ni otro medio para llegar al Padre. Él lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Él no dijo, yo soy un camino. Yo soy el camino. Él no dijo, yo soy una vida. Dijo, yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Nos da la seguridad entonces que cuando nosotros creemos en su obra redentora, esta obra es suficiente, perfecta y eterna. En el Antiguo Testamento los judíos tenían que matar un becerro o los más pobres una paloma y ofrecerla como sacrificio, pero era temporal hasta que volvieran a embarrarla. ¿Usted se imagina? Llegaban
el viernes previo al Sabbat con sus sacrificios. El cordero más gordo, el mejor, la primicia, degollado, lo llevaban. El sacerdote presentaba y les decía, sus pecados ya han sido expiados. Se pueden ir en paz. Y que ahí saliendo del templo, la embarraran. Otro cordero. Y sigue apuntando. Este sacrificio es eterno. No tiene que venir otro Salvador. No tenemos que esperar que alguien más haga algo. Él es el mismo Dios que se hizo ser humano para ser sacrificado. Dio su sangre. Toda su sangre fue derramada. Dice la Biblia que el soldado le metió la lanza. ¿Cuál espada? Y salió de su costado, ¿qué? Agua. Ya había vertido toda su sangre en la cruz. Toda la sangre fue derramada por usted y por mí. Para que usted y yo tuviésemos salvación, vida eterna. ¿Usted cree que si la vida eterna no existiera, que si no hay algo después de esta vida, valdría la pena haber hecho lo que se hizo? Jesucristo vino a dejarnos un mensaje. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y yo voy a morir y voy a dar la vida por ustedes. Tenemos esa seguridad. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no seguirlo? Y tercero, que tiene que ver con eso, y es la necesidad de ser salvos. Usted puede salir de este lugar y decir, muy bonito todo lo que dijeron allá, pero pues dice la palabra de Dios, y está escrita también en el credo, que ese Jesús resucitó al tercer día, subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, pero de nuevo volverá. Y dice, volverá en su gloria, ya no como le vieron los antiguos. Ya no lo verán subido en un burrito, en un asno. Ya no lo verán caminando por las calles polvorientas. Ya no lo verán como el que cargaba la cruz siendo escupido. Dice que vendrá en su gloria. ¿Pero vendrá para qué? Para juzgar a los que estén vivos en ese momento y aún a los que estén muertos. Es lo que dicen las escrituras. Él vendrá nuevamente a juzgar. Ya no como redentor, ya no como abogado. Ahora viene como juez. Viene como juez. Así es que usted y yo necesitamos ser salvos. Necesitamos de la salvación de Jesucristo. La salvación que Él provee. Nadie puede decir que no necesita ser salvo. Todos necesitamos de esa fuente. Siguiente punto.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Normalmente nosotros tenemos al Espíritu Santo como de una categoría más bajita. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas canciones de las que cantamos en alabanza de oración cristiana están compuestas alrededor del Padre y alrededor de Cristo? Versus cuántas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ratificado en ese credo como también una persona de la Trinidad. Para que no se malinterpretara. Muchas personas, y lo digo porque en mi caso también sucede varias veces, el Espíritu Santo se imagina es una palomita. Como, ay, sí, el Espíritu Santo. Pero resulta que el Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida espiritual y en nuestro proceso de salvación. El Espíritu Santo estuvo presente en la creación. Cuando uno lee Génesis 1, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? Sobre la faz de las aguas. También estuvo presente en la creación. El Espíritu de Dios. ¿Sí? Y es muy importante porque dice que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 17, donde está esa hermosa oración de Jesús por los discípulos. Él dice, yo me tengo que ir, pero les enviaré un consolador que les recordará todas estas cosas. Y cuando vemos que Jesús asciende a los cielos después de haber resucitado, los creyentes estuvieron reunidos orando un tiempo. En el aposento alto desciende, dice la Biblia, el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Y ese Espíritu Santo llena a las personas que estaban en este lugar. Y a partir de ahí el Espíritu Santo tiene una acción muy activa e importante sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribió que usted y yo somos templos del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, ¿dónde habita? En cada uno de nosotros. Algunas personas en medio del culto pueden estar cantando o orando diciendo, ven Espíritu Santo. Él realmente, si vamos a lo que dice la palabra de Dios, ya está en nosotros. Pero la palabra también dice que usted y yo podemos contristar al Espíritu Santo. Es decir, que si el Espíritu Santo que habita en nosotros, en los creyentes, usted y yo
pecamos deliberadamente, constantemente, y Él nos recuerda en nuestra conciencia: lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo no agrada a Dios, estás cometiendo pecado. Y usted dice, a lo que el apóstol Pablo llamó cauterizar la conciencia, es como: deje de hablarme conciencia y quemarla. Entonces podemos contristar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo cumple una función muy importante cuando está en nuestra mente y en nuestro corazón, porque funciona como una especie, y entiéndame bien lo que voy a decir, un antivirus espiritual. Recuerden lo que Jesús explicaba cuando un espíritu maligno salía de las personas. Dice que se iba, pero que si la casa se quedaba vacía, ese espíritu maligno volvería con muchos más a volver a habitar esa casa. El Espíritu Santo funciona en nuestra vida como ese escudo que impide que cualquier influencia espiritual maligna pueda hacer nido en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo también nos recuerda la palabra de Dios y nos recuerda la necesidad de ser salvos y de ser santos. Pero además el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que reparte y da dones como Él quiere. Tiene voluntad. Por lo tanto, si tú anhelas dones de Dios, debes pedirle al Espíritu Santo que te equipe con esos dones. El Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida porque nos ayuda en los momentos en donde nos arrepentimos o en los momentos en los que necesitamos ser restaurados. Él obra como un agente restaurador en nuestra vida. Él capacita a nuestro espíritu, a nuestra mente y a nuestro corazón para que todo lo que recibamos de la palabra, para que cuando nos enfrentemos a la palabra, cuando vamos a la palabra, Dios hable a nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice que a los que no son espirituales, la palabra del Señor les es locura. Y que muchos no alcanzan a entender el mensaje de Dios porque no son espirituales. Lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo es a la necesidad de que el Espíritu Santo viva en mí para que me muestre la palabra, para que me haga sensible a oír su voz. Nosotros podemos esparcir la semilla como el sembrador, entregar la palabra, predicarla, hablarla. Pero si el Espíritu Santo no hace la obra en el corazón, esa persona no se sentirá la necesidad de arrepentirse y no sentirá la necesidad de que su vida sea transformada, que su vida sea perdonada, que su vida sea liberada. Pero cuando la palabra se esparce y nosotros somos sensibles al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos convence, nos toca, nos habla al corazón directamente y nos ayuda a ser sensibles a su palabra. Por tanto, debemos rogar al Espíritu Santo que tengamos un corazón sensible y un oído sensible a su voz.
También que nos haga ver con ojos espirituales. Es decir, que nos permita ver cosas que el ojo humano tal vez no puede observar. El Espíritu Santo es muy importante porque el Espíritu Santo es el que permite que tengamos una vida avivada en el Señor. Tres cosas importantes sobre el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo es el que nos ayuda a producir fruto espiritual. Por eso usted y yo debemos de tener una dependencia diaria del Espíritu Santo para producir fruto espiritual. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es que yo soy muy impaciente. Es que a mí me da rabia, me da una rabiecita muy fácil. Y dale al Espíritu Santo. Tenga una relación diaria con Dios para que el fruto del Espíritu se produzca en usted. 2, discernimiento. El Espíritu Santo, cuando usted tiene que tomar ciertas decisiones complejas, difíciles, pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento a entender lo bueno y lo malo. Y 3, adórelo, adórelo, adore a Dios, adore al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos? Cuarto y último punto, acerca del credo. Dice, creo en la iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo en la iglesia. Usted dirá, pastor, ¿y por qué dice católica? La palabra católica significa universal. Ahí no dice católica romana. Usted y yo podemos ser católicos porque somos de la iglesia universal, mas no romanos. No somos una iglesia romana, somos una iglesia católica. Y eso lo tenían claro los primeros cristianos. Estamos hablando del año 325. Católica significa universal. Usted y yo pertenecemos a la iglesia universal de Jesucristo. Jesús no va a volver por denominaciones, va a venir por una iglesia universal. Eso significa que en la iglesia de Manuel hay salvos. Amén. Eso significa que en Centro de Fe y Esperanza hay salvos, que en Asambleas de Dios hay salvos. Es una iglesia universal. Él no va a venir por administraciones humanas, va a venir por una iglesia universal, santa. Ojo, una iglesia santa. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. El apóstol Pablo escribía a los santos en Corinto, a los santos en Tesalónica, a los santos en Éfeso. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? Y no estoy hablando de los santos que tienen bata, ni que están colgados en una escultura. No estoy hablando de esos santos. Usted y yo somos santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Santo significa apartado, escogido, sacado del resto. Usted ha sido apartado y apartada, seleccionado,
Eso es lo que significa ser santo. Hay muchos que dicen, es que me falta la aureola. Y las alitas, no, esas no le van a salir aquí en la tierra. Usted es santo porque usted es escogido, seleccionado, apartado para Dios. Eso significa que no todo el mundo va a ser salvo. Solamente la iglesia santa va a ser salva. Por eso mi esposa va a ser doblemente salva. Ella es santa, santa. Usted y yo tenemos que ser santos. Y santo significa actuar como aquel que ha sido apartado por Dios. Actuar como aquel que ha sido seleccionado por Dios. Eso es ser santo. Y apostólico. ¿Por qué apostólico? Basado en las enseñanzas de los apóstoles. Cuando usted y yo predicamos del apóstol Pablo, lo que dice la Biblia, lo que dice el apóstol Juan, lo que dice el apóstol Pedro, estamos hablando que estamos en el fundamento de las enseñanzas apostólicas. Confieso que hay un solo bautismo. Y habla acerca de la importancia del bautismo. Dice ahí para el perdón de pecados. Y ahí sí hay una nota que hay que hacerle al credo niceno. Y es que nosotros, el bautismo es una confirmación de la fe que usted y yo hemos tenido en Cristo Jesús. Y quiero hacer esa salvedad para que de pronto no se malentienda. No es que usted se bautiza y ya con el bautismo como que a usted le dieron el tiquete y chao, para el cielo. No. O también que si usted no se bautiza, entonces usted no va a ser salvo. Voy a poner un ejemplo. Una persona escucha este mensaje. Espero que no sea ninguno de los que estamos aquí. Sale a la esquina, se lo lleva un carro. Él no se ha bautizado, ella no se ha bautizado. Dios le da la oportunidad de que en ese momento se arrepienta y se muere. No alcanza a llegar ni al hospital. Por lo que dice la palabra de Dios, entendemos que esa persona es salva. Entonces el bautismo funciona es como un sacramento que confirma mi fe. Confirma mi fe. Y que espero en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y esto está en Juan 15, en 1 Corintios capítulo 15. Por cuestiones de tiempo no lo voy a leer, pero dice el pedacito que hay ahí del versículo 52, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso significa que todas las personas que mueren tendrán un juicio, serán levantados solamente con dos caminos posibles: vida eterna o el infierno. Y que cuando estemos en la vida eterna con Cristo, nuestros cuerpos que conocemos ahora no serán iguales, serán transformados.
un misterio del que el mismo apóstol Pablo dice, esto es un misterio, pero me ha sido revelado por el Espíritu Santo. Y viviremos en la eternidad y por la eternidad con Cristo, donde no habrá llanto ni dolor, donde no habrá más enfermedad ni sufrimiento, donde tendremos plenitud de gozo en Él. Importante entonces repasar lo que creemos, lo que creemos. Y esto nos permite entonces entender al menos una cosa importante, y es, somos una iglesia. En ese texto de Efesios 4, del 4 al 5, dice, somos un cuerpo. Permanezcamos unidos, animándonos los unos a los otros a creer en la fe, estimulándonos para que nadie, ninguno se pierda, sino que todos lleguemos a la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús. ¿Qué tal si usted se pone de pie? Y cierra sus ojos ahí por un instante, solamente para que pueda concentrarse 2 minuticos más. Y tal vez usted pueda hacer la reflexión interna de qué el Señor le habló a través de este mensaje. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su relación con Dios? Y si alguno de los que está aquí cree que Dios le ha hablado para que afirme de una vez por todas su fe, yo solamente le invito a que usted se lo diga a Dios. A que usted ahí en intimidad, en el silencio, usted hable con Dios. Y si usted tiene algo que cambiar, que transformar, que sacrificar delante de Él, mi única invitación es a que no lo postergue más, a que usted tome decisiones en su vida, porque hoy el Señor ha esparcido semilla sobre cada uno de los terrenos, pero usted toma la decisión y esa semilla se ahoga, se muere, o si esa semilla empieza a germinar y a dar fruto. No hay nada que valga la pena en este mundo. No hay nada que valga la pena para aferrarse en este mundo si eso a lo que estás aferrado te está apartando de Dios. Si eso a lo que estás aferrado te está quitando la santidad y te está quitando tiempo con Dios. Si eso a lo que estás aferrado está haciendo mal a tu familia o te está haciendo mal a ti. No hay nada más valioso en esta vida que la salvación. No hay nada más valioso en esta vida que estar en paz con Dios. Y yo quiero guiar una pequeña oración, pero cada uno
le quiero invitar a que ore, hable con Dios. Y usted ya vio que el Espíritu Santo le ayuda. Entonces pídale ayuda al Espíritu Santo. Señor y Dios, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Como quienes reconocemos nuestra necesidad espiritual. Como quienes reconocemos que somos pobres de espíritu. Señor, pero como quienes reconocemos que de ti procede toda buena obra y toda bendición. Señor, como quienes reconocemos que tú eres el Señor y Salvador. Señor, limpia mi corazón, lava mi vida. Señor, ayúdame a tomar buenas decisiones, a cambiar lo que tengo que cambiar, a vivir para ti, Señor, a creer en lo que tú me has dado a través de tu palabra, a depender de ti, Señor, no solo de mis fuerzas, sino hacerlo a tu manera, Señor. Ayúdame a tener discernimiento, que tu Espíritu Santo haga una obra en mí y me ayude a caminar todos los días más cerca de ti, a caminar en tu presencia, Señor, a vivir como tú quieres que tu voluntad se haga en mi vida, Señor. Ayúdame a que muera más el yo y viva más tu voluntad en mí, Señor. Ayúdame, porque solo no puedo. Bendice esta iglesia, Señor, que ha decidido creer. Y yo te pido, Señor, que guardes a cada uno y a sus familias. Te ruego, Señor, para que permanezcan en la fe y nunca se desvíen de tu camino. Oro por tu iglesia, Señor, por esta tu iglesia, Emanuel Castilla, por cada familia que está llegando. Ahora, Señor, que van a salir de este lugar, llévalos con bendición. Llévalos, Señor, en gozo, en paz. Protégelos y guárdalos de cualquier peligro, Señor. Esperamos en ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, muy atentos a las actividades. Recuerden que afuera hay una mazamorra con la que usted puede ayudar.